Hola chicos, ¿cómo han estado? Espero que hayan estado bien. Trataré de subir estas historias lo más rápido posible. También quiero aclarar que estas teorías no son mías, tampoco las imágenes. Todos los créditos a sus respectivos creadores. Sin más, comencemos. Capítulo 21. Consecuencias y resolución. En el momento en que Issei se permitió un breve suspiro de alivio cuando el intento de invasión de su base finalmente llegó a su fin, de repente fue golpeado por una avalancha absoluta de pantallas de notificación. De hecho, le tomó unos minutos clasificarlos todos y colocarlos en algo parecido a un orden reconocible, yendo del más antiguo al más nuevo. Después de tomarse un momento para respirar y estabilizarse, comenzó a examinar las pantallas más de cerca, esta vez prestando atención real a lo que decía cada una. Informe posterior a la acción de la invasión. 1. Primer piso. Has perdido un Dog Golem. Tu trampa Spring Floor ha saltado. Tus Dog Golem han matado a Vincenzo Balisnieri, LV10. Tu base core gana 125 exp, que se convierte en 625 MP. Has matado a tu primer Dungeon Intruder. Has ganado un cupón de la tienda como recompensa. Tu dragón golem ha matado a Francesco Bruni, LV10. Tu base core gana 125 exp, que se convierte en 625 MP. Tu dragón golem ha matado a Antonio Baroni, LV9. Tu base core gana 95 exp, que se convierte en 475 MP. Has perdido 5 Dog Golem S. Has perdido un dragón golem. Tu jefe del primer piso Shackmon, el Divine Metal Dog, ha asesinado a Angelo Zeno, LV11. Tu base core gana 155 exp, que se convierte en 775 MP. Tu jefe del primer piso Shackmon, el Divine Metal Dog, ha asesinado a Giuseppe Ciano, LV13. Tu base core gana 215 exp, que se convierte en 1075 MP. Invasión base repelida con éxito. Todos los invasores han sido derrotados. Autosaqueo de cadáveres, hecho. Armas añadidas a la armería / sala de trofeos recién creada. Obtienes pistola de luz exorcista X5. Obtienes espada de luz exorcista X5. Obtienes granada de luz exorcista X2. Obtienes botiquín médico de campo del exorcista X1. Obtienes vial de agua bendita X5. Todos los demás artículos se considerarán sin valor debido a daños. Has defendido con éxito tu base de tu primera fuerza de invasión hostil. Se ha agregado Armory / Trophy Room a tu base core como recompensa. Has repelido con éxito tu primera invasión. Obtuviste un boleto de expansión del catálogo de pisos como recompensa. Obtienes 9000 exp de la gestión adecuada de tu mazmorra durante una invasión. Se aplica un multiplicador de bonificación único de 10 debido a la primera defensa de invasión de mazmorras. Solo la primera pantalla casi hizo que la mandíbula de Issei se aflojara en estado de shock. Había tantas cosas que no sabía antes sobre las invasiones de mazmorras que ahora tenía que tenerlas en cuenta. Por ejemplo, su base core aparentemente obtuvo exp de los enemigos asesinados o golpeados por las defensas de su mazmorra, que luego, de alguna manera, multiplicó por 5 y se convirtió en MP y se canalizó hacia el depósito que sostuvo y creció su base y mazmorra. Otra adición a Pot of Stuff con la que se topó fue que el propio Issei también recibió exp de toda la experiencia. Mirando la cantidad que probablemente habría recibido, si no fuera por ese enorme modificador X10, probablemente se basó en cuán efectivos resultaron ser los pisos, el nivel y la cantidad de invasores, y qué tan lejos lograron progresar a través de ellos. La mazmorra en sí. Probablemente con un montón de otros factores más pequeños agregados. Honestamente, ese hecho solo agregó un incentivo adicional para invertir más en su mazmorra y continuar mejorando sus habilidades como constructor de mazmorras. El cupón de la tienda que había recibido como recompensa por su primer Dungeon Key era interesante. Le permitía adquirir, de forma gratuita, cualquier artículo individual de la tienda del jugador o de la tienda de mazmorras con un valor no superior a 100.000 yenes. Más que eso, el cupón en sí tenía 3 cargas, lo que significaba que podía usarlo 3 veces antes de que se destruyera, aunque tenía que usar cada activación para un artículo separado, lo que significa que no podía gastar los 3 usos en un solo artículo. Vale 300.000 yenes. Decepcionante, pero no un factor decisivo. La Armory / Trophy Room era una nueva adición a su base que aparentemente se había agregado automáticamente después de que la desbloqueó. Básicamente era un almacén que podía usar para guardar todo el equipo y el equipo que quería conservar pero que no quería llevar consigo. Podía almacenar cosas en modo de almacenamiento, que las ocultaba de la vista normal pero le permitía moverlas instantáneamente hacia y desde su inventario siempre que pudiera vincularse con su base, o en modo de visualización, que las mostraba con orgullo.
A lo largo de montajes y bastidores espaciados a lo largo de la habitación. Se tomó un momento para transferir todas las armas que tenía en su inventario, además de sus espadas personales, y las puso en modo de visualización. Sería bueno tenerlos todos así, como un registro visual de todo lo que había logrado desde que todo había comenzado, desde derrotar a las diversas mazmorras de los hombres rata hasta lidiar con los exorcistas extraviados. El boleto de expansión del catálogo de piso que recibió por repeler su primera invasión era un elemento exclusivamente para usar con su núcleo base. Al agregarlo al núcleo, desbloquearía automáticamente 20 nuevos diseños aleatorios que podría usar para ayudar a expandir su mazmorra. De hecho, podía cambiar el tema general de la mazmorra cada 5 niveles, e Issei había estado dudando sobre qué elegir para su próximo nivel. Con suerte, una de las opciones proporcionadas por esto despertaría su inspiración. Siguiendo adelante, las siguientes pantallas no fueron tan interesantes. Eran básicamente desgloses de las 3 batallas que sus golems habían librado con el quinteto de exorcistas rebeldes. Fue útil para ver qué tipo de daño eran capaces de causar las armas de los exorcistas, pero de nuevo no era tan interesante. Pasando a la siguiente pantalla estaba el segundo informe posterior a la acción de la invasión e Issei nuevamente se sintió abrumado brevemente por su tamaño. Rápidamente abrió la interfaz de configuración y seleccionó la opción para eliminar los informes de destrucción de sus mods básicos de mazmorras, como los etiquetó la interfaz, y los informes de activación de sus diversas trampas de los informes de invasión. Eso redujo enormemente el informe en sí mismo e hizo que revisarlo fuera un poco más llevadero. Informe posterior a la acción de la invasión. 2. Se ha invocado ley de la mazmorra. Zona de no vuelo. Sistemas punitivos en espera en caso de segunda infracción. Logro desbloqueado. Momento pervertido afortunado. Ahora puedes configurar los monstruos y las trampas de la mazmorra para que solo destruyan la ropa cuando golpeas a los enemigos si lo deseas. Tu jefe del primer piso Shackmon, el Divine Metal Dog ha sido derrotado por los invasores. Reaparición en 12 horas. Tu jefe del segundo piso Dispositivo Oculto, Golem Guardián ha sido derrotado por los invasores. Reaparición en 14 horas. Tu jefe del tercer piso de Crawling Dragon ha sido derrotado por los invasores. Reaparición en 16 horas. Logro desbloqueado. Stripperific. Obtenido por quitarle la ropa a un invasor al menos 5 veces. Se han desbloqueado nuevas mecánicas. Tu jefe del cuarto piso Bandari, el hechicero de terracota ha sido derrotado por los invasores. Reaparición en 18 horas. El título de Shnibi Fallen ha sido otorgado a Invader Donaseek. El sistema de otorgamiento de títulos de invasor ahora está activo. Los sistemas de prevención de retiros ahora están activos. No se permite la retirada de los invasores en el quinto piso. Tu jefe del quinto piso Oce Avatar, Crawling Chaos ha derrotado a Invader Mitail, LV25. Exp reducido a la mitad debido a la naturaleza no fatal de la derrota. Tu base core gana 1300 exp, que se convierte en 6500 MP. Has capturado con éxito a tu primer Dungeon Invader. El área cárcel se ha agregado automáticamente a su núcleo base como recompensa. Invader Mitail ha sido teletransportado a la recién creada cárcel. Todas las habilidades de Fallen Ángel selladas. La invasora Reinare ha invocado su habilidad Ecos de Furia Angelical. El efecto de todas las habilidades de manipulación de la luz aumentó en un 200%. Tu jefe del quinto piso Oce Avatar, Crawling Chaos ha matado al invasor Donaseek, LV37. Tu base core gana 5300 exp, que se convierte en 26,500 MP. El invasor Calawarner, LV18, se ha rendido. El invasor Calawarner ha sido teletransportado a la cárcel. Todas las habilidades de Fallen Ángel selladas. El invasor Reinare, LV40, se ha rendido. El invasor Reinare ha sido teletransportado a la cárcel. Todas las habilidades de Fallen Ángel selladas. Invasión base repelida con éxito. Obtienes 3000 exp de la gestión adecuada de tu mazmorra durante esta invasión. No se han detectado elementos dignos de ser saqueados. Por derrotar a un grupo que invade tu mazmorra, incluidos 2 o más enemigos más fuertes que tú, has ganado la habilidad básica Defensor Incondicional. Por derrotar a un grupo que invade tu mazmorra, incluido un enemigo con más del doble de tu propio nivel, has obtenido la habilidad básica Guardián Confiable. Defensor Incondicional. Tus habilidades defensivas y las de tus monstruos aumentan en un 25% dentro de la mazmorra y la base. Guardián Confiable. Si tú, o cualquiera de tus monstruos, fueran derrotados instantáneamente mientras están dentro de tu mazmorra por un invasor, te quedarás con un solo HP.
Una revisión rápida de su propia pantalla estado mostró que el propio Issei ahora se tambaleaba aproximadamente al 99% de su siguiente nivel, lo que lo hizo querer animar y rechinar los dientes de pura frustración. Tomando un respiro y decidiendo que eso sería algo de lo que se encargaría más tarde, comenzó a desempacar la gran cantidad de características únicas que su segunda invasión había desbloqueado. Momento pervertido afortunado y Striperific habían sido ganados por varios atacantes de su mazmorra que le quitaron la ropa a Kala Warner la primera y quinta vez respectivamente. Si bien solo pudo ofrecer un sincero aplauso ante la idea de que sus monstruos y trampas desvistieran específicamente a las invasoras femeninas, lo que permitiría esta nueva mecánica, el hecho de que probablemente también afectara a los hombres sería una gran forma de usarlo por ahora. Tendría que investigar la nueva mecánica con más detalle más tarde, para ver si podía segregar por género su activación. No tenía absolutamente ningún interés en ver la basura de otro tipo. No. El hecho de que la reactivación de sus jefes de piso pareciera escalonada no fue una gran sorpresa, pero ahora estaba dispuesto a apostar que habría algún tipo de botón de apúrate e invocar si su mazmorra fuera atacada en mientras tanto, probablemente a costa de la reserva de MP de su base core. Sin embargo, la mayoría de los monstruos básicos que habían sido destruidos por Rainar's Flog ya habían reaparecido, y las trampas activadas también se habían reiniciado. Por lo que eso significaba que sus protecciones básicas estaban al menos en su lugar, por todo lo bueno que habían demostrado contra invasores más poderosos. El núcleo de sus defensas actuales eran definitivamente sus jefes de piso. Tenerlos abajo durante la mayor parte del día siguiente dejaría su base, y Asia en particular, inquietantemente bajo vigilancia. Decidiendo seguir adelante por ahora, dirigió su atención a la cárcel. Al igual que Armory/Trophy Room, era otra nueva adición a su base que se instaló en el momento en que se desbloqueó. Mientras esté dentro de la sección de prisioneros de la cárcel, ningún prisionero podrá acceder a ninguna de sus habilidades raciales únicas, como las habilidades piel de hierro y manipulación de la luz de los ángeles puros y caídos. También impedía que los reclusos se autolesionaran o infligieran cualquier forma de daño grave a otro recluso. Entregó automáticamente alimentos y agua en función de su configuración actual, los materiales extraídos directamente de la tienda a costa de parte de la reserva de PM de la base. Issei no estaba seguro de si Fallen realmente lo necesitaba, pero decidió errar por el lado de la precaución y enviar comida y agua a los prisioneros 2 veces al día. Finalmente, Stalwart Defender y Reliable Guardián eran un par de habilidades de mejora que serían muy útiles para mejorar un poco sus mobs. Había aprendido que los demonios que usaban magia tendían a favorecer el tipo de magia que podía abrumar y destruir a los enemigos en un solo ataque para despejar rápidamente el camino ante ellos. Reliable Guardián se aseguraría de que, sin importar la fuerza del atacante, sus defensores pudieran al menos capear el primer golpe. El hecho de que la mayoría esperaría que un primer golpe abrumadoramente poderoso destruyera por completo a sus golems relativamente débiles también significa que dichos invasores probablemente bajarían la guardia una vez que estuvieran seguros de que su ataque había aterrizado, dando a sus golems sobrevivientes por un hilo la oportunidad de dar al menos un solo golpe sorpresa propio. Stalwart Defender, por otro lado, era una habilidad mucho más sencilla, era una habilidad de beneficio directo que aumentaba las defensas de sus monstruos. El hecho de que se basara en el puntaje de defensa original del monstruo fue un poco impredecible. No sería de mucha utilidad para su Dog Golem o Eternal Mood Golem, pero sería una gran ventaja para ambos, el soldado de terracota y su Golem de dragón e incluso su Brig Golem S se beneficiaría de ello hasta cierto punto. Al ojear los informes restantes que detallaban las diversas batallas de los caídos, notó con el ceño fruncido que sus trampas no mágicas, Dog Golems y Brig Golem S habían sido completamente incapaces de causar daño a través de la piel de hierro de los caídos. Sus golems de dragón en realidad podían hacer algo de daño, pero eran demasiado lentos para asestar un golpe sin que sus otros golems y trampas actuaran como distracciones, e incluso entonces era raro. Si bien sus trampas mágicas podían al menos obstaculizar o distraer momentáneamente a los caídos, incluso sus ataques directos solo causaron una pequeña cantidad de daño. Su soldado de terracota S y Eternal Slime Golem los S también podían causar algún daño, pero la cantidad que infligían generalmente solo equivalía a magulladuras y rasguños en seres al nivel de los caídos. Necesitaba seriamente mejorar a sus defensores disponibles, o los pisos de las mazmorras no servirían para nada más que para deshacerse del forraje y comprarle un poco de tiempo. Con ese pensamiento malhumorado, dirigió su atención a sus 3 nuevos prisioneros. O más bien, las 3 fichas de negociación que había ganado para intercambiar con los Grigori para asegurarse de que Asia tuviera su libertad.
De acuerdo, dado que Azazel, aparentemente, había expresado interés en examinar Dueling de Alin, podría ser terco al respecto y negarse, pero de todo lo que había podido aprender sobre Grigori y los diversos cadre, su liderazgo, la organización como un todo, con algunas excepciones notables, parecía estar bastante enfocado en preservar las vidas de los caídos ante todo. Tiene sentido. Aparentemente, los caídos siempre habían sido los menos numerosos de las llamadas tres facciones bíblicas, y solo había empeorado desde que terminó la Gran Guerra y cada vez menos ángeles puros habían caído de la gracia. Cerrando los ojos, Issei dejó escapar un suspiro de dolor mientras admitía en privado algo que realmente no quería, simplemente estaba demasiado débil en este momento para proteger a Asia. En términos de fuerza bruta de combate, tanto Rias Gremory como Sona Sitri todavía estaban leguas por delante de él y ambas aparentemente eran un cambio muy pequeño, al menos en comparación con los niveles representados por el pequeño ejército de demonios que había aparecido para cubrirlo. La destrucción de la base del purificador. Y eso fue solo en términos de poder físico y mágico en bruto. Políticamente, era una nulidad absoluta, un completo don nadie sin influencia alguna. Sí, revelar su estado como el emperador del dragón rojo probablemente podría cambiar eso, pero iba a mantener eso bajo su sombrero todo el tiempo que pudiera. Simplemente no valdría la pena la cantidad de problemas que traería sobre su cabeza de las diversas facciones y grupos que estarían muy interesados en obtener el control del poseedor de uno de los 13 Longinus mientras aún era joven e inexperto. Sin mencionar la gran cantidad de diablos que vendrían olfateando, ansiosos por tratar de robarlo para sus títulos de nobleza. Issei de repente se detuvo cuando ese pensamiento errante de repente le dio una idea. Una nobleza, que en realidad podría funcionar. El mayor problema sería convencer a Asia de que lo acepte como una necesidad, lo que podría ser un obstáculo bastante grande dado todo lo que sucedió. De repente sofocó un bostezo y decidió que ese tipo de pensamiento podía esperar hasta mañana. Era demasiado tarde para estar conspirando y estaba cansado. Solo había logrado dormir 2 horas antes de que lo despertara la alerta de invasión y ya eran casi las 5 de la mañana. Abrió distraídamente la tienda y rápidamente compró una lata de refresco de alta energía para despertarse adecuadamente por la mañana. Afortunadamente, cansancio contaba como una desventaja gracias a cuerpo del jugador y, como la mayoría de las desventajas, podía contrarrestarse con el elemento adecuado. En este caso, algo cargado con una increíble cantidad de cafeína. De todos modos, a la cama. El día siguiente huí de Asia Argento, Santuario Interior, base de Issei y Leleire y Rainaré y los demás atacaron mientras yo dormía. Asia gritó, su rostro palideció rápidamente. Ella había estado disfrutando de un desayuno tardío con Issei cuando él mencionó a los visitantes inesperados de la noche anterior. Sí, pero no pudieron atravesar mis defensas. Issei respondió con una sonrisa tranquilizadora. Pudieron atravesar los primeros 4 niveles de mi mazmorra con un daño mínimo serio, pero no los diseñé para lidiar con enemigos en su nivel. En cambio, pudieron mostrarme una buena medida de lo que Flock era capaz de e incluso logró desgastarlos un poco. El 5.º piso, sin embargo, era la verdadera barrera para ellos. De hecho, lo diseñé para apuntar a la mayor debilidad en el estilo de lucha normal de un ángel, puro y caído por igual, su falta de ataques de área amplia. Y ninguno de ellos era lo suficientemente fuerte como para superar esa desventaja. Eso es realmente asombroso, Issei-san. Dijo la monja rubia con los ojos muy abiertos llenos de admiración por su amiga y protectora. Lograste derrotar a 4 ángeles caídos. Eso es algo de lo que ningún mortal debería ser capaz. Jeje, tengo que admitir que gran parte se debió a una planificación adecuada y al trabajo de preparación. La ley de las mazmorras les impidió aprovechar su capacidad de volar y limitó su movilidad, mientras que mi propia experiencia de luchar contra Armaros el Menor permítanme diseñar el 5.º piso, y su jefe en particular, para contrarrestar mejor cómo les gusta pelear a los caídos. El jugador respondió con un rubor modesto, aunque por dentro estaba disfrutando un poco del asombro de Asia. Era una chica increíblemente agradable. Lamentablemente, esta era una conversación muy seria en preparación, por lo que de mala gana decidió seguir adelante. Asia, por favor sé honesta conmigo. No eres tan feliz viviendo aquí, ¿verdad? Los brillantes ojos verdes del joven italiano se abrieron sorprendidos. Sé cómo hiciste, quise decir por qué, Issei le ofreció una sonrisa triste. Desde que te refugiaste aquí, es obvio que cada vez que pasé a visitarte y pasar tiempo contigo aquí fue lo más destacado de tu día. Aparte de practicar con cualquier habilidad que aprendiste de la iglesia, orar y leer, no hay nada para que realmente hagas aquí abajo. Te mereces algo mejor que estar atrapado aquí como una jaula dorada.
Mereces ser libre y salir al mundo, hacer aún más amigos y divertirte. Y yo no soy lo suficientemente fuerte como para asegurarte de que estarás a salvo haciendo eso, pero hay una manera. Has sido excomulgado por la iglesia y está claro que los caídos y Grigori no encajaron bien contigo, pero todavía queda una facción más. Los demonios, susurró Asia, temblando ligeramente. Una parte de ella había sido muy consciente de que ese camino siempre era una opción para ella, pero había pasado su vida como un miembro devoto de la iglesia, criada para vilipendiar y evitar al diablo en todas sus formas, y no era un camino que alguna vez se había permitido considerar verdaderamente. Pero Asia, conozco a los demonios que viven y gobiernan en esta área, y todos son personas sorprendentemente buenas. Rias Gremori en particular se preocupa profundamente por todos sus miembros de la nobleza y los trata como familia. Issei ofreció suavemente. Si alguna vez deseas vivir fuera de esta pequeña burbuja de dimensión sin tener que temer constantemente a los Grigori, los purificadores o alguna otra facción que viene por ti, entonces ella definitivamente sería tu apuesta más segura. También asisto a la Academia Q, la misma escuela. Que Rias Gremori y su nobleza asistan para que podamos vernos casi todos los días. Pero, no te obligaré a tomar esta decisión. Esta es tu vida, la iglesia no puede controlarte más, y eso significa que tú debes seguir cualquier camino que tu corazón quiera. Tú decides, te apoyaré con todo lo que tengo. Issei-san. La monja excomulgada exhaló, con los ojos llorosos. Durante la mayor parte de su vida, Asia había estado subordinada a la voluntad de los demás por varias razones, muchas de las cuales había aceptado por su cuenta. Por el bien de la fe. En aras del bien común. En el nombre del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Pero incluso mientras servía fielmente a la iglesia, siempre se esperaba su obediencia. A veces las órdenes se le daban con cortesía, otras con desapasionamiento, otras acompañadas de simples ovaciones pero grulladas, y otras con bastante rudeza. Y, sin embargo, siempre se esperaba que ella obedeciera sin cuestionar, ya sea que las órdenes provengan de obispos, arzobispos, exorcistas, paladines o incluso espadachines sagrados. Sus propios deseos y deseos nunca habían sido un factor, a menos que de alguna manera afectara su capacidad de usar Duilig de Alin. Pero aquí, Issei, a pesar de tener una clara preferencia por lo que debería hacer, simplemente estaba exponiendo sus opciones y confiándole la capacidad de tomar su propia decisión sobre lo que debería hacer mientras prometía su apoyo sin importar su elección. Oh Señor, qué bien he hecho para merecer un amigo tan maravilloso. Ella ofreció en silencio una pequeña oración de agradecimiento. En su mente, toda la curación que había hecho desde el momento en que despertó su Sacred Heart no eran sus propios actos. Eran ella siguiendo sus principios y simplemente actuando como debe hacerlo un buen cristiano, difícilmente dignos de elogio y para no ser tomados en cuenta. Aunque no estaba acostumbrada a recibir tanta confianza y fe, Asia Argento era en el fondo una chica bastante simple y directa. Su timidez a menudo hacía que actuar en esa parte de su naturaleza fuera más difícil, pero nunca había tenido problemas para agradecerle la amabilidad que estaba recibiendo. Así que cuando se levantó de su asiento, caminó alrededor de la mesa y envolvió a su primera y más querida amiga en el mundo en un abrazo. Ella lo hizo sin dudarlo un poco en su deseo de mostrar su gratitud por su apoyo inquebrantable. Desafortunadamente, la naturaleza ingenua de Asia significaba que no se dio cuenta de que, con Issei todavía sentado como estaba, ella se inclinó hacia adelante y envolvió su cabeza en un cálido abrazo, esencialmente, empujó su cabeza directamente contra sus pechos. La mente de Issei se detuvo mentalmente cuando Asia, sin querer, aplastó su cabeza contra su busto. Por supuesto, no eran del tamaño de las magníficas mamás de Rias Gremorio y Mejima Aquino, pero aún así eran senos muy bonitos y muy bien desarrollados, fácilmente tan grandes como los de Aika, sino un poco más grandes. Luego mentalmente se dio una palmada en la cabeza antes de que Gamesmin pudiera siquiera comenzar a actuar. No perviertas a Asia cuando solo está siendo un encanto, imbécil. Se reprendió mentalmente a sí mismo. Con cuidado, como si la niña más pequeña estuviera hecha de vidrio hilado, Issei se acercó suavemente y la abrazó de vuelta, haciendo que la rubia italiana soltara un suspiro de felicidad. Estaba, si no hambrienta de tacto, al menos un poco privada de tacto. Su estado anterior como la santa doncella de la curación había hecho que la mayoría de sus compañeros en la iglesia la trataran como una especie de reliquia sagrada que no debía ser tocada sin cuidado. Por lo tanto, sentir el toque de otro ser humano por algo tan simple como una muestra de afecto era un tesoro precioso para ella. Los dos simplemente permanecieron así durante algún tiempo. Más tarde salón del Club de Investigación Oculta, edificio de la vieja escuela, Academia Currias.
La voz repentina e inesperada de su reina sacó a la princesa de la ruina de cabello carmesí de su contemplación de su última solicitud de presupuesto, pro forma, que estaba presentando al consejo estudiantil. Como la Academia Q era propiedad total de los 4 Ma a través de una variedad de representantes y recortes, con Circeps Lucifer y Seraphat Leviatán con la mayoría de la propiedad con Ajuka Beelzebub y Falbium Asmodeus solo poseyendo lo suficiente para interferir y evitar que sus amigos se excedan, sus naturalezas Siscon, ella y Sona estaban casi destinadas a que todo saliera casi por completo a su manera cuando se trataba de tratar con la administración de la escuela. Sona ni siquiera intentaría eliminar o cortar los fondos de Orc, no solo porque ella y Rias eran amigas de la infancia, sino también porque tal acto iría en contra de su alianza. ¿Sí, a qué no? Preguntó, levantando la vista y tomando nota rápidamente de la expresión ligeramente endurecida que se había apoderado de los ojos violetas de su casi hermana. Él acaba de llegar al santuario Imejima y parece que desea hablar con nosotros. Declaró la sacerdotisa del trueno. Rias se quedó inmóvil mientras entrecerraba los ojos. ¿Lo hace ahora? Ella ronroneó peligrosamente. Tenga la amabilidad de informar a Sona y Tsubaki de esto mientras voy a buscar a Kiba y Koneko. No nos gustaría hacer esperar a nuestro querido invitado por mucho tiempo, ¿verdad? Ufufufufufufufu. Como tú digas. Akeno se rió recatadamente mientras agitaba una mano, creando un círculo de comunicación. ¿SN Akaichou? Es Akeno. Nuestro amigo mutuo, Rias se puso de pie y atravesó las puertas hacia el resto del edificio de la vieja escuela, que esencialmente había sido remodelado en su propio patio de recreo personal. En realidad, vivía en el edificio, aunque los hechizos evitaban que otros estudiantes se dieran cuenta de eso, e incluso tenía varias habitaciones reservadas para toda su amada nobleza en caso de que alguna vez necesitaran una, aunque solo Akeno aceptó su uso con alguna regularidad. Regresó unos minutos más tarde con Kiba y Koneko a cuestas y no se sorprendió al encontrar a Sona visiblemente furiosa esperándola, con Tsubaki haciendo lo que pudo para calmar la ira de su rey. ¿Listo para ir? Preguntó el diablo pelirrojo con un tono un poco burlón. Por lo general, era tan difícil irritar a Sona que verla tan irritada podría haber sido divertido, si los mismos problemas no le hubieran estado causando problemas a ella también. Por favor. Sona respondió concisamente. Rias dejó escapar un pequeño suspiro. Sona, no podemos simplemente saltar por su garganta cuando lleguemos. Ella señaló pacientemente. Él es un independiente, no nos debe lealtad a ninguno de los dos. Necesitamos escuchar su versión de las cosas primero, o corremos el riesgo de alejarnos o convertirnos en enemigos de un activo potencialmente útil. Por todo lo que hemos visto hasta ahora, él no lo haría. Han causado tal devastación sin una muy buena razón. La chica con anteojos la fulminó con la mirada por un momento, antes de asentir de mala gana en señal de acuerdo. Como Rias había predicho más o menos que sucedería, ciertos miembros de la familia Citri y sus diversos aliados habían comenzado a hacer ruido sobre investigar el mandato de Sona como co-gobernante de la ciudad Q debido a la gran cantidad de incidentes que habían estado ocurriendo recientemente, junto con alusiones asociadas a su madurez y la necesidad de una mano guía que involucre asuntos importantes. Naturalmente, Sona no tenía absolutamente nada de eso y había procedido a flexionar completamente sus músculos legales, blandiendo el contrato vinculante que tenía con su propio patriarca de la casa, garantizándole el derecho de elección con respecto a su prometido, que ella tenía más o menos fuerte. Armó a su padre para que firmara después de que ella había derrotado a sus 10 mejores partidas de ajedrez para ella. Aún así, que alguien se hubiera atrevido a intentar tal movimiento había desconcertado a la heredera de Citri, generalmente tranquila y estoica, más de lo que quería admitir, y en este momento estaba ansiosa por tener algunas palabras con el comodín que parecía estar en el centro de estos acontecimientos. Rias no se sentía exactamente tan optimista sobre el propio titular Gaiagamers Gear. Su padre hizo un poco de ruido al tratar de apurar su compromiso formal antes de que su hermano interviniera en su nombre. Oficialmente, Circeps Lucifer, como uno de los 4 Ma, no debería haber podido intervenir en los asuntos privados de ninguno de los 52 pilares, incluso los de su clan de nacimiento, pero Theoticus Gremori aún apreciaba y respetaba la contribución de su primogénito independientemente de su estatus legal. Exactamente lo que su hermano había dicho o hecho para que su padre volviera a establecerse, Rias aún no estaba segura, pero obviamente había funcionado. Ella era muy consciente de que esto probablemente solo resultaría ser un respiro temporal. Haciendo crujir mentalmente sus propios nudillos en preparación, rápidamente lanzó un círculo de transporte y los teletransportó a todos al santuario de Imejima.
Cuando llegaron, su nobleza se movió automáticamente para extenderse, en caso de que más de esas criaturas hombres rata decidieran mostrarse. Sentado en la parte superior de la escalera estaba el hombre de la armadura roja, luciendo completamente igual desde su último encuentro con él, pero había una adición sorprendente. Sentada junto a él estaba una chica que parecía de su misma edad, con cabello rubio y ojos verdes y vestida con lo que parecía ser una versión un poco más elaborada del hábito de una monja. De hecho, parecía bastante familiar por alguna razón, heredera Gremory, heredera Citri. El titular Gaia Gamers Gear los reconoció con un movimiento de cabeza mientras se ponía de pie, la chica se movió rápidamente para esconderse ligeramente detrás de él. Supongo que tienes preguntas para mí sobre el incidente del otro día. ¿Qué pasó? Sona gruñó, las gafas brillando intimidantemente. ¿Sabes cuántos problemas nos ha causado tu pequeño acto de demolición? Rías y yo casi fuimos llamados al inframundo. Una gran exageración, hay que decirlo, pero Rías no tenía ganas de corregir a su amiga de la infancia en este momento. Lamentablemente, hay una gran historia detrás de ese incidente y todo comienza con la joven que me acompaña. Respondió el hombre de armadura roja con un movimiento de cabeza. Para empezar, creo que algunas presentaciones están en orden. Suavemente sacó a la chica de detrás de él, descansando una mano protectoramente sobre su hombro. Esta es Asia Argento, anteriormente la santa doncella de la sanación de la Iglesia Católica y la portadora del Sacred Heart Within de Alin. Todo comienza básicamente con ella siendo secuestrada en las calles de Q por los purificadores. Los ojos de Rías se abrieron un poco. Ahora sabía por qué la chica, que por cierto parecía bastante adorable, le resultaba tan familiar. La historia de cómo la doncella santa de la iglesia había curado a Diodora Astaroth y había sido excomulgada por ello era bastante conocida entre los rangos superiores de la nobleza del diablo. Más de unos pocos demonios habían estado olfateándola desde que se conoció la noticia de su excomunión, ansiosos por la oportunidad de reclutar a alguien que tuviera uno de los pocos Sacred Hearts curativos capaces de afectar a los demonios en su nobleza, pero habían tenido poca suerte. Siguiendo sus movimientos, secuestrada, se encontró preguntando en voz alta con el ceño ligeramente fruncido. Por todo lo que hemos visto de estos purificadores hasta ahora, prefieren simplemente matar en lugar de capturar. Ese era su objetivo final en esto, aunque en un proceso mucho más prolongado. La voz monótona generada por el extraño objeto parecido a una máscara que llevaba el portador del Sacred Heart seguía siendo perfectamente plana y sin inflexión, pero era muy fácil ver una gran cantidad de ira filtrándose a través de su lenguaje corporal cuando respondió. Para comenzar desde el principio, la señorita Argento estaba en una especie de cita con uno de los estudiantes de su academia cuando fue encerrada en una dimensión de bolsillo por un objeto que, hasta donde mi propia investigación puede decir, solo puede ser creado por un poseedor de uno de los Gamers Gears. ¿Puedes ver las implicaciones de esto, confío? Entonces, el poseedor actual del Tartarus Gamers Gear es parte de los purificadores o al menos les proporciona elementos mágicos. Ofreció Sona, su expresión inmediatamente se volvió sombría ante las implicaciones. Estos purificadores parecen ser aún más hipócritas de lo que nos has hecho creer. Lo admito, parece que he subestimado hasta qué punto doblarán o romperán sus creencias en su supuesta pureza para obtener la victoria. El humano estuvo de acuerdo. Volviendo al asunto en cuestión, la señorita Argento y su acompañante fueron abordados por un escuadrón de purificadores, quienes procedieron a golpear a su acompañante y se largaron con ella. El chico en cuestión es alguien con quien he tenido contacto previo y él se puso en contacto conmigo lo más rápido que pudo para contratarme para recuperar a la señorita Argento y a cualquier otra persona que pudieran haber tomado. Naturalmente, cuando tuve la oportunidad de obstaculizar las maquinaciones de esos réprobos, estuve muy feliz de aceptar y tenía la intención de abandonar el sitio al que habían sido llevados, inoperable después, aunque no al nivel que realmente alcanzaron las cosas. Mataste a tu paso a los habitantes de esa base. Kiva declaró rígidamente. ¿Cómo lo habrías hecho si hubieras sabido qué atrocidades se estaban cometiendo allí? El jugador respondió con frialdad. Lo que se hizo en las secciones subterráneas de esa base habría hecho que el proyecto Espada Sagrada pareciera poco más que un proyecto de biología de la escuela secundaria. El espadachín rubio retrocedió levemente en una mezcla de sorpresa y horror. Conmoción por la referencia casual a su pasado. Horror ante la sola idea de que algo que podría hacer que la matanza de sus amigos pareciera tan pequeña en comparación estaba ocurriendo justo delante de sus narices. Tal vez deberías dar más detalles entonces. Intervino Rías, aunque una parte de ella sospechaba que no disfrutaría la respuesta en lo más mínimo. El hombre con armadura asintió.
Esta base aparentemente era el principal instituto de investigación de la rama local de los purificadores. El investigador principal y aparente líder de la instalación, Tenk Harima, había desarrollado un dispositivo que le permitía a él y a sus purificadores la capacidad de detectar varias formas sobrenaturales de energía y aparentemente estaba obsesionado con descubrir cómo funciona la magia y encontrar formas de contrarrestarla científicamente. Esto equivalía a que ese loco en particular vivisectara y diseccionara innumerables seres sobrenaturales de todo tipo, a menudo mientras aún estaban vivos, desde Ica inmigrantes hasta usuarios humanos de Sacred Heart y otros individuos con talentos sobrenaturales. Él elaboró sombríamente. Dulce Ma. Rías murmuró por lo bajo. Sí, ella no disfrutó mucho esa respuesta. Todos los demonios presentes palidecieron ante la descripción de lo que había ocurrido en esa instalación, con Kiba luciendo como si estuviera a punto de enfermarse físicamente. La expresión atormentada en su rostro le dijo a Rías que su caballero estaba teniendo flashbacks de esa terrible noche que todavía hacía que su sangre hirviera de furia al recordar al pobre, dañado y moribundo niño que había encontrado. Luego miró hacia Asia y notó que estaba temblando levemente al recordar su propio roce cercano con el segador. Pobrecita. No sabía nada de esto cuando me infiltré por primera vez en el edificio, pero me enteré de lo que estaba pasando poco después. Procedí a robar toda la información que pude sobre los purificadores y sus actividades antes de ir a rescatar a los cautivos. Usé un elemento específico para neutralizar la pólvora en cualquier arma de fuego, granadas y otras bombas que tuvieran en su posesión para evitar que alguien quedara atrapado en el fuego cruzado antes de transportar a los cautivos fuera de la base. A partir de ahí, procedí a matar a todos los purificadores en la base, algo no me siento culpable por considerar que todos los miembros destacados allí eran, al menos, cómplices de las atrocidades de Tenk. Eventualmente localicé al propio Tenk Harima, quien procedió a atacarme con su llamada obra magna, Proyecto Damocles, un robot gigante cuyo diseño, sinceramente, creo que se lo robó al Human Reaper de Mass Effect 2 y equipado con un dispositivo que se suponía que suprimiría Sacred Gears. Ese lunático trastornado aparentemente había conectado su máquina directamente al núcleo del reactor subterráneo de la base para proporcionarle energía y había puesto exactamente 0 salvaguardas para evitar una reacción violenta. El resultado fue que, cuando destruí la máquina, provocó una reacción en cadena que voló la base por los aires mientras yo perseguía y eliminaba al propio Tenk. Admitiré que aunque había planeado destruir la base, tenía la intención de hacerlo de manera mucho más discreta, así que tienes mis disculpas por eso. Levantando una mano, una pequeña caja llena de papel, unidades y varios otros medios apareció de repente sobre ella. Aquí está todo lo que logré recopilar de la base. Traté de leer un poco, pero descubrí que no tenía estómago para eso. Te aconsejo que no hagas lo mismo a menos que tengas un estómago fuerte o evites comer. De antemano. Lo que ese monstruo hizo en sus laboratorios fue nada menos que asqueroso en el sentido más puro y bíblico de la palabra. Tan anotado. Sona estuvo de acuerdo, con una mueca de desagrado en su rostro mientras miraba la caja como si contuviera una pila de excrementos particularmente repugnante. Tsubaki. Hola, Kaichou. Respondió su reina, dando un paso adelante y tomando la caja ofrecida, antes de crear un círculo de teletransportación debajo de ella y enviarla de regreso al departamento de Sona para una revisión posterior. ¿Puedo preguntar quién era exactamente su cliente? Akeno intervino con curiosidad. Me temo que me tomo muy en serio la confidencialidad del cliente, Imejima-san. Me parece una necesidad fundamental para actuar como un mercenario solitario. El usuario humano de Sacred Heart respondió suavemente. Y no, tampoco compartiré los nombres de los otros que fueron capturados por los purificadores. Sin embargo, tengo un asunto más que discutir, contigo en particular, heredera Gremory. ¿Oh? Rías preguntó con una sola ceja levantada. La señorita Argento, después de ser excomulgada, se convirtió rápidamente en una posible recluta de Grigori. Él le informó. Sin embargo, su comportamiento anterior combinado con los eventos de hace unos días la han convencido de que simplemente no tienen sus mejores intereses en mente, por lo que se separó de su organización. Justo anoche, Fallen Flag local invadió mi base actual, donde le he estado permitiendo quedarse temporalmente, en un intento de recuperarla. 5 exorcistas extraviados y un caído murieron en el conflicto que siguió, y ahora tengo 3 caídos como prisioneros, incluido uno que es el aparente nieto de uno de los Cuadro. Akeno, la hija de uno de los Cadre, inmediatamente lo miró fijamente. ¿Qué Cuadro? Preguntó con los ojos entrecerrados. Me temo que ni he preguntado ni he tenido tiempo de investigar el asunto personalmente. El mercenario respondió con un encogimiento de hombros despreocupado.
De todos modos, es irrelevante, ya que tengo la intención de cambiar a los 3 cautivos por los Grigori, renunciando formalmente a cualquier reclamo que tengan sobre Asia Argento, o lo haría si tuviera una forma de contactarlos o algún medio de asegurar que un nivel de Cadrefallen no solo se abalanza y me aniquila cuando trato de negociar. Después de algunas consultas con la señorita Argento y el joven con el que me contrataron, se ha vuelto evidente que carezco de la capacidad para salvaguardarla adecuadamente. Entonces, con ese ser el caso, señorita Argento, aquí una solicitud para usted, heredera Gremory. Asia tragó saliva cuando los ojos azules del demonio de clase alta se volvieron para mirarla con curiosidad. Esto era más difícil de lo que había pensado. Por favor, hazme parte de tu nobleza. Finalmente logró soltar mientras se inclinaba ante la heredera Gremory, causando que el demonio pelirrojo dejara escapar un pequeño grito de sorpresa. Rías solo pudo mirar a la ex monja por un momento, sin esperar nada así, antes de que las cosas comenzaran a encajar en su mente. Sona, por otro lado, ya había puesto las cosas en su lugar. Ya veo. Proteger a Asia Argento de las atenciones de Grigori y cualquier otra parte interesada sería algo simple para la hermana menor de uno de los 4 Ma. Ella ofreció clínicamente. Pero, ¿qué mérito tiene Rías en aceptarla? ¿Quieres decir además de adquirir uno de los pocos Sacred Hearts que existen que son capaces de curar a cualquier ser, incluidos los demonios, uno cuyo poder de curación puede superar incluso al del clan Fenix en fuerza, aunque sea temporalmente, para empezar? El mercenario respondió retóricamente. Bueno, la señorita Argento también posee un gran talento potencial para la magia, particularmente cuando se trata de tipos defensivos y de apoyo, y tiene una afinidad bastante fuerte por los dragones. Sumado al hecho de que la chica misma es amable, dulce y generosa por naturaleza. Y no puedo ver ninguna razón para que la heredera Gremory rechace su reclutamiento, excepto tal vez queriendo molestarme por los problemas que recientemente les causé a ambos. Cuando lo puso de esa manera, Rías ciertamente tendría que ser excepcionalmente estúpido y o mezquino para rechazar la solicitud de Asia. Habiendo dicho eso, Asia, ¿estás absolutamente segura de que esto es lo que quieres? Rías le preguntó a la chica más joven suavemente. Una vez que te reencarne como un demonio, no habrá vuelta atrás para ti. Yo no puedo volver de ninguna manera. Respondió la rubia italiana, su voz temblaba mientras luchaba por pronunciar las palabras. La iglesia no quiere nada que ver conmigo, y los Grigori me asustan. Lady Rainare y Lady Mittel eran indiferentes a mí en el mejor de los casos, pero Lady Calawarner y Lord Onaseek, y los otros ex-exorcistas, ellos todos eran casi casuales en su crueldad. Finalmente encontré un amigo aquí, y quiero quedarme con ellos, independientemente de cualquier otra cosa, así que por favor déjenme quedarme. La princesa de las ruinas de cabello carmesí la miró por un momento antes de asentir lentamente. Muy bien, acepto. Asia, es posible que desees quitarte la cruz antes de que comencemos, sin embargo, te dañará de inmediato una vez que te conviertas en un demonio. Con desgana visible, Asia se estiró y suavemente quitó la cruz de plata de alrededor de su cuello, entregándosela suavemente al portador Gaiagamersgear, quien la sostuvo para su custodia. La reencarnación que siguió fue muy fácil, con Rías dando una calurosa bienvenida a la pequeña rubia italiana a su nobleza como su segundo y último obispo. Dada su aparente inclinación mágica, habría sido un desperdicio usarla como un mero peón y la chica obviamente no era adecuada para las habilidades asociadas con una pieza torre o caballero. Bienvenida a mi nobleza, Asia. Ofreció el diablo pelirrojo con una cálida sonrisa antes de envolver a la niña más pequeña en un abrazo. La ex monja se quedó un poco sorprendida pero respondió muy bien, abrazándola casi de inmediato. Parece estar un poco privada del tacto, por lo que aparentemente le gusta abrazar. Ofreció el mercenario con aparente diversión desde su posición a un lado. Había sacado una pequeña caja de su inventario y colocado la cruz de Asia dentro de ella antes de cerrarla y ofrecérsela a Asia mientras se soltaba del abrazo de Rías antes de sacar una pequeña maleta que contenía la mayor parte de su ropa y otras posesiones. Honestamente, Rías estaba un poco celosa de lo útil que podría ser esa habilidad. Solo un poco bueno, si he respondido a todas sus preguntas sobre el asunto, realmente debo irme. Todavía hay un último asunto del que debo ocuparme hoy. Dijo el hombre de la armadura roja mientras comenzaba a dirigirse hacia las escaleras. ¿Y qué podría ser eso? Sona preguntó con cautela. ¿Por qué? Tengo la intención de desalojar a los exorcistas callejeros restantes de la ciudad de Q, por supuesto. El hombre respondió con un solo puño cerrado. Es decir, si alguno todavía se esconde allí ahora que sus líderes caídos se han ido durante la mayor parte del día.
No veo ninguna razón para matarlos, a menos que demuestren ser muy irrazonables, pero por lo que me ha dicho la señorita Argento de su aparente líder, Fred Seilzen, podría ser imposible de evitar. Por lo que ella me dijo, el hombre es un psicópata absoluto. Ese tipo de movimiento bien podría antagonizar a los Grigori. Sona señaló, tratando de evitar que otro incidente se desatara en su territorio. Creo que los caídos, siendo exactamente lo que son, entenderán que la venganza es la forma de justicia más antigua del mundo. Respondió el humano mientras soltaba una breve carcajada antes de dejar caer algo a sus pies. ¿Una etiqueta de papel? Aún así, tiene mi agradecimiento por la advertencia. Adiós, señorita Argento. Usted y yo nos volveremos a encontrar en algún momento, creo. Con el repentino destello rojo de un hechizo de teletransportación, probablemente del talismán de papel que ardía lentamente en el suelo, desapareció. Será mejor que ese hombre no explote la vieja iglesia también. Sona gimió mientras se pellizcaba el puente de la nariz con exasperación. A menos que los caídos tengan algún tipo de generador gigante escondido debajo, dudo mucho que pueda causar otra explosión tan fácilmente. Tsubaki ofreció de una manera tranquilizadora. Bueno, supongo que también deberíamos irnos entonces. Rías también suspiró. Creo que entre la necesidad de ponerse en contacto con su hermana y preparar esos documentos para Lora Juca y la necesidad de hacer arreglos para una nueva vivienda para Asia y su inscripción en la Academia Q, ambos tenemos mucho más que hacer esta noche. En efecto. La heredera de Citri estuvo de acuerdo con un suspiro, ya sintiendo que se le estaba formando un dolor de cabeza. Como mínimo, proporcionar más pruebas sobre cuán peligrosos y maliciosos eran estos purificadores ayudaría a aliviar parte de la presión que venía hacia ellos desde el inframundo. Por supuesto, esa misma información también haría que su abrumadoramente amorosa hermana fuera aún más autoritariamente protectora, pero así era la vida. Más que eso, lo que había aprendido solo había reafirmado su propio deseo de comenzar a investigar seriamente a los purificadores por sí misma. Ya había tenido la intención de hacerlo, pero ahora estaba mucho más arriba en su jerarquía de importancia. Habían planeado asesinarse a sí misma y a Rías, junto con sus nobles. Eso por sí solo era imperdonable, pero las profundidades de la depravación que aparentemente estaban dispuestos a alcanzar para lograr esos objetivos solo hicieron que la amenaza que representaban fuera aún más real. «Buchou, ¿puedo disculparme por la noche?», preguntó Kiba, su rostro todavía dolorosamente pálido. «Yo, necesito algo de tiempo a solas». «Por supuesto, Yuto». Rías estuvo de acuerdo en voz baja, ofreciéndole a su caballero una sonrisa amable. «Pero si necesitas algo, incluso un hombro sobre el que llorar o alguien con quien hablar, házmelo saber, ¿de acuerdo?». Con un movimiento de cabeza silencioso, Kiba trazó su propio círculo de transporte y desapareció, probablemente de vuelta a su propio apartamento. Rías suspiró. Saber lo que habían hecho los purificadores iba a despertar todo tipo de recuerdos desagradables para su querido caballero. El proyecto Masacre de la Espada Sagrada fue uno de los días más oscuros en la historia reciente de la iglesia, y dejó a Kiba con un odio profundo y permanente por todo lo relacionado con las espadas sagradas, y las espadas Excalibur en particular. «Bueno, volvamos al clubhouse por ahora», dijo, dirigiéndose a los miembros restantes de la nobleza, tanto antiguos como nuevos. «Podemos instalar a Asia aquí en una de las habitaciones para pasar la noche, y podemos conseguirle un apartamento adecuado después de la escuela mañana. Tal vez hacer algunas compras de ropa como una actividad de vinculación. ¿No lo crees, a qué no?». «Suena encantador, Rías». El Nepilín reencarnado estuvo de acuerdo con una risa recatada. La pobre Asia parecía tan insegura y nerviosa ahora que su protector se había ido. Eso tendría que arreglarse demasiado dulce. Con suerte, una pequeña fiesta de bienvenida la ayudaría a comenzar a relajarse un poco con ellos. Después de todo, no sería bueno tenerla tan nerviosa con su nueva familia. Tenía que admitir que tenía más que un poco de curiosidad acerca de con quién había tenido una cita Asia, que también parecía tener algún tipo de contacto con el misterioso mercenario sobrenatural que estaba causando tanto revuelo en su territorio, pero eso podría esperar para más tarde. Una vez que se sintiera más cómoda con su nueva vida como demonio reencarnado, entonces podrían comenzar a descubrir quién estaba conectado con su invitado tan misterioso. La luz brilló, tanto roja como azul, antes de que el santuario Imejima pronto quedara vacío una vez más. Mientras tanto, una figura solitaria con armadura roja apareció justo fuera de los límites de la iglesia abandonada. Debajo del memo del dragón rojo, Issei sonrió sombríamente mientras planeaba su asalto. Bueno chicos, eso es todo por ahora. Trataré de subir el próximo video lo más pronto posible.